bendiga, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, le damos la bienvenida, ¿verdad? Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Amén, estamos aquí para transmitir un tema más, ¿verdad? Un programa más. Amén. Mucha gente, ¿verdad? Nos ha preguntado, nos ha contactado, nos ha hecho preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se celebra por qué la gente pone luces en sus casas? ¿Por qué adornan sus casas? ¿Qué es lo que el trasfondo, verdad, de esas luces? Amén, no del árbol, no de la Navidad, sino de las luces, amén. Y este día traemos un tema, verdad. El tema de hoy se llama el Cristo, la promesa a sus ovejas, amén. Y lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 10, del versos 22 al 30, amén. Juan, capítulo 10, del versos 22 al 30, amén. Les mandamos un gran saludo a todos los que se conecten esta mañana. Amén, principalmente a la congregación de Manantial de Vida, al reverendo José A. Rodríguez, su esposa María Dones, a la congregación de la Senda, Ministerio Internacional La Senda, pastor Roberto Arias, su esposa Sonia, a la iglesia La Senda de Redman, pastor Benjamín Clarpa y su esposa Nereida, amén, a la iglesia La Mano de Dios, a la iglesia Peniel de Redman, a la iglesia Nuevo Remanente del pastor Enrique Molina y su esposa, amén, a la iglesia de la Senda de Long Branch, pastor Axel Ramírez y su esposa Francis, a la iglesia de la Senda de Frijol, amén, a la iglesia de Senda de Frijol, pastora Josefina, amén. Le damos un saludo, ¿verdad? Les mandamos un saludo de aquí, desde la estación Rema, la voz de los 5 ministerios, amén, a la iglesia de la Senda de Manasguan, al pastor, ¿verdad?, Eduardo Ortiz, amén, la iglesia de Belmar, la Senda de Belmar, el pastor Carlos Ocampo, amén, y su esposa Marta, el pastor José Escalona, amén, y su esposa Noemí, a todos los hermanos y hermanas que escucharán esta transmisión, a la Senda de Kingsburg, al pastor Wilkie Arias, su esposa Malena, a todos los legendarios, los saluda a su hermano legendario 8039, amén, y le mandamos un saludo a La Paz, El Salvador, al misionero José Hernández, al Ministerio Mundial de Evangelismo, a Escapa por tu Vida, amén. Los saluda una vez más Marcos Espinosa, evangelista Marcos Espinosa, del Ministerio Operación Mateo. Les mandamos un gran saludo, ¿verdad? Desde aquí, desde la estación de la radio Rema, la voz de los 5 ministerios, amén. Estamos aquí para transmitir esta mañana, ¿verdad? Esta tarde, más bien ya son tardes, ya pasan las 2 de la tarde, van a ser las 3 de la tarde, amén. Les mandamos un gran saludo y vamos a leer este precioso tema que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 22 al 30, del 22 al 30, amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Dice la palabra: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era en invierno, hace una aclaración, era en invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodeaban los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Amén. Jesús les respondió: os he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Amén. Mas Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearás? Amén. Palabras de oración. Padre y Dios eterno que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu precioso nombre, Señor. Esta tarde, Padre, estamos aquí una vez más para compartir, Señor. Bendito Dios, para compartir un tema, para compartir, bendito Dios, la bendición del cielo. Bendito Dios, sobre la vida de aquellos hombres y mujeres, amén, que escuchan, ¿verdad? Que se congregan, que se conectan a la radio, amén. Que se conectan a la radio
a Radio Rema, a la voz de los 5 ministerios, amén. Señor, gracias por toda la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque a través de este ministerio nos permites, Padre, nos permites hablar con ellos, nos permites, ¿verdad?, estar conectados con ellos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio de poder impartir la palabra, de poder impartir el mensaje de salvación, el mensaje de salvación y de vida. Amén. El mensaje para todos aquellos, Señor, que se conectan a esta radio a través de este ministerio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Cristo y la promesa a sus ovejas. Amén. Lo vemos en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 10, del versos 22 al 30. Amén. Juan, capítulo 10, versos 22 al 30. Cristo y las promesas a sus ovejas. Como ya les había dicho al principio, mucha gente nos ha conectado, nos ha preguntado, amén, ¿qué es? ¿Por qué, verdad? Se ponen luces en los hogares. ¿Por qué se ponen luces, verdad, en las casas? ¿Por qué adornamos con luces, verdad? Y que si eso era de Dios, si no es de Dios. Amén. Pero yo les digo en esta preciosa tarde, que las cosas que se hacen, ¿verdad?, son de Dios, y lo vamos a ver en esta preciosa palabra. En el versos 22, del 22 al 23, dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era en invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amén. Era en invierno. Jesús empieza por darnos la fecha y el lugar de esta discusión. Jesús nos empieza a dar el lugar y la fecha de este tema que vamos a ponerlo, ¿verdad?, sobre este lugar, sobre este día, sobre la radio, ¿verdad? La fecha fue la fiesta de la dedicación, la última que se fundó de las grandes fiestas judías. Amén. Algunas veces se llamaba la fiesta de las luces. Su nombre hebreo es Hanukkah, que se celebra el 25 del mes de judío, Kislev, que corresponde al mes de diciembre. Por eso dice que era en invierno, el mes de diciembre, amén, que corresponde a nuestro diciembre. Caía pues una fiesta hacia la Navidad cristiana, y los judíos la siguen celebrando hasta el día de hoy. Por eso es que los judíos celebran una fiesta que se llama la fiesta de las luces, o la fiesta de la celebración. Ahorita vamos a ver el origen de la dedicación. Se remonta a uno de los periodos de mayor tribulación, heroísmo de la historia judía. Amén. En el año 170 a.C. se produjo la terrible crisis. Ese año Antíoco Epifanes, griego y rey de Siria, atacó a Jerusalén. Se dijo que mató a más de 80,000 judíos. Amén. En esa historia, y otros tantos fueron vendidos como esclavos. Se robaron los tesoros del templo. El tener un ejemplar de la Torá o el Pentateuco y el circuncidar a un niño era, ¿verdad?, riesgo, peligro de muerte. Entonces ellos, ¿verdad?, los judíos tan solo, ¿verdad?, el circuncidar a un niño o tener una copia de la Torá era peligro de muerte. Amén. Las madres que circuncidaban a los hijos y las crucificaban con sus niños colgados en el cuello. Fíjese nada más, a las mujeres que circuncidaban a sus hijos, ¿verdad? Porque era una ley, era un decreto del Dios Todopoderoso, que tenían que circuncidar a los hijos para que estuvieran ellos en el pacto, ¿verdad?, de nuestro Señor Dios. Amén. Los atrios del templo fueron profanados, se convirtieron sus cámaras en prostíbulos. Y para colmo, Antíoco llegó hasta dedicar al gran altar a los holocaustos a su dios, un dios que se llama Zeus, ofrecer sacrificios, ¿verdad? Ahí mataban puercos, fíjese nada más, después de matar animales para el sacrificio, ofrecerlos al Dios Todopoderoso. Estos hombres, ¿verdad?, invadieron el templo, y dice ahí que ellos, ¿verdad?, sacrificaban a puercos, ¿verdad? Los mataban, y valga la redundancia, ¿verdad? Era terrible lo que estos hombres hacían, ¿verdad? Dios les bendiga a todos los que se conectan, ¿verdad?, a esta radio. Amén. Dios les
les bendiga grandemente, Dios les bendiga fuertemente, amén. Estamos aquí, ¿verdad? Transmitiendo, ¿verdad? Transmitiendo de la estación de radio Rema, ¿verdad? Estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? Por eso es que pues suceden estas cositas, ¿verdad? Estas pequeñas cosas, ¿verdad? El aparato, ¿verdad? Que estamos aquí, pero ya lo estamos arreglando, ya lo estamos arreglando. Dios les bendiga, Dios les guarde, amén. Entonces quedamos que dice que ellos, ¿verdad? Ofrecían holocaustos al Zeus, al dios olímpico, amén. Y ofrecer dice que mataban puercos para ofrecerlo a esos dioses. Amén. Dios le bendiga, hermano Nacho Morales, DJ Estrada, a nuestro hermano y amigo Pérez Javier, ¿verdad? Donde un compañero del antiguo trabajo donde estábamos, ¿verdad? En un comercial no pagado, Villa Restaurante, ¿verdad? Un restaurante italiano. Amén. Fue entonces cuando Judas Macabeo y sus hermanos emprendieron su épica lucha por la libertad en el año 164 a.C. Se ganó la guerra definitivamente y ese mismo año se limpió y purificó el templo. Se reconstruyó el altar y se repusieron las túnicas y los objetos del culto después de 3 años. 3 años agonizantes de contaminación, ¿verdad? Al templo de nuestro Señor. Amén. Pero esos hombres trabajaron duro para que pudieran, ¿verdad? Pudieran limpiar las cosas de Dios, las cosas del templo. Amén. Pero como ya hemos visto, aún tenían otro nombre, el de las fiestas de las luces. Es por eso, amados hermanos, amigas, amigos que nos escuchan, muchos cristianos o muchos de la iglesia satanizan que mucha gente que siga a Jesús adorne sus casas con luces y que eso es de los paganos y es que es una fiesta pagana y eso no es de Dios. Amados hermanos, en la Biblia está que esos hombres hacían esta fiesta, una fiesta solemne a Dios, que se llamaba la fiesta de la dedicación. Amén, adornaban sus casas con luces. Amén, adornaban sus casas con luces, pero hoy en día ya la gente piensa que el adornar con luces las casas es el diablo y eso está mal. Es gente que se escucha mal la palabra, pero gente ignorante que no estudia y que no lee la Biblia. Amén, no es antibíblico. Amén, era la fiesta de las luces porque se instalaban grandes iluminaciones en el templo, también en todos los hogares, en la ventana, todas las casas judías ponían luces y hemos visto, ¿verdad? Una casa judía siempre tiene una luz resplandeciendo en su ventana. Amén. Y eso era porque un recordatorio, ¿verdad? Del candelabro, de los 9 espíritus del Señor. Amén. Pero esas luces tenían 2 significados. El primero era como recordatorio de que la luz de la libertad había vuelto a brillar en Israel. Amén. El segundo significado se remonta a una leyenda muy antigua que se decía que cuando se purificó el templo y se volvió a encender el candelabro de los 7 brazos, ¿verdad? Solo se pudo encontrar una vasija de aceite sin contaminar. Esa vasija se había mantenido intacta y con el sello del anillo del sumo sacerdote. Por su capacidad material no contenía aceite nada más que para mantener lámparas encendidas por un día. Amén. Pero el milagro que se celebra, amén, en eso es que esa lámpara no se terminó. No se terminaba el aceite y sirvió para muchos días, para 8 días, dice la palabra. Amén. Milagrosamente hubo suficiente para los 8 días que se acababa de preparar otro aceite según la fórmula correcta y se consagró para su uso santo. Por eso brillaban las luces en el templo y los hogares 8 días en memoria de la vasija que Dios hizo que durara 8 días en vez de uno solo. Amén. No carece de significado el hecho de que debe de haber sido cerca de esas fechas cuando Jesús dijo, amén, más adelante Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén, porque muchos tomaban el significado, ¿verdad?, de adornar sus casas para conmemorar esas fiestas. Pero Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el que alumbra tu hogar, ¿verdad? Si yo estoy dentro de tu hogar, yo soy el que alumbra tu hogar. Por eso dice que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que verá luz. Luz le resplandecerá, por eso que Jesús se denomina la luz del mundo.
Y es por eso que nosotros, ¿verdad? En el libro de Filipenses dice que nosotros, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, los que seguimos a Jesús, somos luminarias del mundo. Amén. Somos luminarias, que nosotros somos luces pequeñas, valga la redundancia. Amén. Somos luces pequeñas, ¿por qué? Porque estamos conectados a la energía positiva, a la energía de amor, a la energía de paz, de tranquilidad, a la energía que irradia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, cuando se encendían todas aquellas luces para conmemorar la libertad recuperada, para dar culto a Dios conforme a la conciencia y tradición de Israel, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Solo yo puedo iluminar el camino que conduce al conocimiento y a la presencia de Dios. Amén. Entonces, por eso que hoy en día los judíos, el pueblo judío, celebra la fiesta de la dedicación. Ellos se lo cambiaron, amén, porque era la fiesta de las luces. Se encendían las luces en los templos, se encendían las luces en las casas, amén. Se ponían luces para conmemorar ese día, para conmemorar la luz, ¿verdad? Para traer a memoria que el Señor había hecho el milagro de poder con ese recipiente, esa lamparita pequeña, esa lámpara pequeña, con muy poco aceite, duró para 8 días para encender todas las lámparas, ¿eh? Las 7 lámparas del templo, las 7 luces del candelabro de Dios, de los espíritus del Señor, amén. Juan también nos menciona el lugar en que se produjo esta discusión. Y lo dice en el pórtico de Salomón, como lo vimos en el versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Es muy especial esta mención. Amén. El primer atrio del templo era el de los gentiles, de la gente pagana, de la gente que no seguía a Dios, pero que les permitían llegar a ese recinto. A sus dos lados había una serie de columnas magníficas que se llamaba el pórtico de Salomón y el pórtico real. Eran hileras de columnas impresionantes, amén, de 12 metros de altura con un techo de encima. La gente acudía ahí para orar y meditar. Y los rabinos solían pasear por ahí hablando con sus alumnos y explicando las doctrinas de la fe. Amén. Jesús también iba andando por ahí, porque nos detalla Juan con un toque pictórico. Era en invierno, como lo vemos en el versículo 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y dice ahí un punto bien específico, y era invierno. Invierno, ¿verdad? Es en estas fechas de diciembre. El invierno empieza desde diciembre, amén, y va diciembre, enero y febrero, amén. Y después viene, ¿verdad? Como ya vemos, en marzo, la primavera, las estaciones del año. Y en todos los calendarios, ya sea romano, ya sea hebreo, ya sea cualquier calendario, ¿verdad? El calendario maya marcaba las estaciones bien claras, y primavera, verano, otoño e invierno. Y aquí lo dice bien claro en la Biblia, y si la Biblia lo señala, es que es verdad. Esas celebraciones empezaron a hacer en invierno. No data, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesús, no estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de una fiesta de dedicación al Señor, de una fiesta, amén, que los judíos, ¿verdad?, hoy en día le llaman Hakuna, amén, y es en el mes de Kislev, que es representa desde el 25 de diciembre en adelante. Para nosotros, ¿verdad?, se celebra la Navidad, o el recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, amén. Aunque muchos dicen, ¿verdad?, que no hay una fecha en especial, que no hay un dato, ¿verdad?, en la bíblicamente que nos diga que el Señor nació en diciembre. Pero bueno, eso ya es, dice la palabra, ¿verdad? Ese ya es otro asunto, ¿verdad? Eso ya es otro tema, amén. Y lo vamos a estudiar detenidamente, porque sí es importante que sepamos, ¿verdad?, que sepamos de dónde viene esa celebración y el por qué mucha gente la sataniza, ¿verdad? ¿Por qué mucha gente está inconforme a esa celebración? ¿Por qué mucha gente no quiere, ¿verdad? No acepta esa celebración de nuestro Señor Jesucristo, amén. No acepta la celebración de las luces, no acepta el por qué nosotros tenemos que conmemorar, ¿verdad?, lo de las luces. ¿Por qué la gente no tiene que adornar sus casas, verdad? Toda la gente la sataniza, toda la gente cristiana, ¿verdad?,
lo sataniza pensando que nosotros no estamos en la verdadera religión, y realmente nosotros no estamos en ninguna religión. El ser cristiano es tener una relación con Dios, una relación personal. No es que estemos en una religión, y el que habla de religión desgraciadamente está equivocado. El ser cristiano no es una religión, no es un dogma, no es una regla, no es un estatuto. Tú tienes que estar, ¿verdad?, en comunión. Tú tienes que tener una relación personal con Jesús. Amén. Eso es ser cristiano, eso es ser seguidor de Jesús. Dice la palabra, más adelante lo vamos a estudiar, que ellos le dicen, ¿verdad?, que le dijeran que si él era el verdadero Cristo o tenían que esperar a alguien más. Y él les habló que él ya les había dicho. Amén. Estas luces tenían dos significados, como ya lo vimos. El primero era un recordatorio de que la luz de la libertad había vuelto a brillar en Israel. El segundo se remonta a una leyenda muy antigua, ¿verdad? Que ya vimos que la vasija, la lamparita pequeña, te contenía muy poco aceite, y ese poquito aceite se hizo perdurar para que se encendieran las demás lámparas. Así pues, cuando se encendían todas aquellas luces para conmemorar la libertad recuperada y para dar culto a Dios conforme a la conciencia y tradición de Israel, nuestro Señor Jesucristo se levanta la cabeza, levanta su vista y les dice a todos ellos, a todos los fariseos, jeduseos, saduceos, ¿verdad?, toda la gente que estaba ahí, todos sus seguidores, sus discípulos y muchos de los judíos religiosos que estaban ahí escuchándole, les dice: yo soy la luz del mundo. No es necesario que enciendas una luz, ¿verdad? No es necesario que enciendas una luz. La luz no es necesario que tú la enciendas para celebrar estas fechas. No, solamente que tú tengas a nuestro Señor Jesucristo en tu hogar, ¿verdad? Y esa es la luz que irradia luz, esperanza. Amén. Si nosotros la gente pone sus luces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque ellos adornan sus hogares, ellos hacen, ¿verdad?, sus arreglos. Pero no es del diablo, que la gente pueda poner o que ponga una luz, porque lo estamos viendo en la Biblia, estamos viendo que la gente adornaba como celebración a una tradición judía, a una fiesta de Dios. Amén. Y es un mandato que nosotros tenemos que celebrar, guardar las fiestas. Amén. Pero también nosotros no podemos decir que toda la gente está mal, que está equivocada, que están haciendo cosas mal, no. Cada quien usa su criterio conforme a la doctrina y enseñanza de cada sitio, de cada lugar, de cada pastor, de cada hombre de Dios. Amén. Si ellos les han enseñado, si ellos les han dado doctrina, pues gloria a Dios, guárdenla. Dice nuestro Señor Jesús les dijo a ellos: guardar, ¿verdad? Guardar lo que es bueno y desechar lo malo. Amén. No vayan en contra de nada, no se hagan rebeldes a la visión de su iglesia, a la visión de su pastor. Al contrario, prepárense, estudien, escudriñen la palabra para que así puedan presentar, ¿verdad?, defensa de su fe. ¿Cómo? Con conocimiento y con sabiduría, no con pleitos y no con rencilla, no con separación y no con división. Aquí no estamos para dividir a nadie, no estamos para señalar a nadie. Simplemente es un comentario hecho por un hombre humilde, un hombre que se está preparando día a día, que está conociendo a través de la Biblia, que se está preparando en conocimiento, en sabiduría, a través de la sabiduría del cielo y no del hombre. Amén. Pero no quiero decir que con esto que se tenga que cumplir lo que yo, cada palabra que yo hablo. Yo lo hablo a través de la Biblia, yo lo estudio a través de la Biblia. Amén. Y si yo lo leo y si yo lo interpreto de diferente manera que usted lo interpreta, o que si usted lo entiende de diferente manera, no lo estoy ofendiendo. Yo estoy aquí sin ánimos de ofenderle, sin ánimos de señalarle. Si yo estoy aquí solamente para hablar de la palabra de Dios conforme está escrito. Nada hacemos por contienda, nada hacemos por vanagloria, nada hacemos por hacer quedar mal a ningún ministerio. Alabado sea el nombre de Jesús. Bienvenido nuestro hermano Fernando Torres, Edmundo, José. Amén. La iglesia Nuevo Remanente, gracias por sintonizarnos. Nuestro hermano Brian, ¿verdad? No sé dónde andarás, hermano Brian Aldama, pero Dios te bendiga y Dios te guarde. Así pues, cuando se encendían todas aquellas luces para conmemorar la libertad recuperada y para dar culto a Dios conforme a la conciencia y tradición de Israel, conforme a la conciencia. Amén. En el versículo 24 al 28, como lo vamos a leer,
Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Versículo 25, Jesús le respondió: os los he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Es por eso que muchos señalamientos, que por eso mucha crítica, amados hermanos, amigos, amigas que nos escuchan. ¿Por qué? Porque tú realmente no entiendes, no has leído, no comprendes lo que tal vez se anuncien. Pero precisamente es para esto, estos programas, este tiempo que dedicamos a estudiar y a poder compartir la palabra, para que tú aprendas junto a nosotros, para que tú entiendas que hay un Dios, ¿verdad? Que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios todopoderoso en el cielo, en la tierra y en todo lugar, un ser superior a muchos, a todos, de hecho a todos. No hay un ser superior a Él, sino que Él supera a todos. Amén. Y es a ese Dios que dice la palabra, que Jesús le respondió: no me cree, no, yo les he dicho que yo soy el Cristo, mas no me crees. Yo hago las cosas en el nombre de mi Padre, y ellas dan testimonio de mí. Amén. Y no me creéis porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y entienden. Amén. Muchas veces nosotros, muchas cosas que se dicen, ¿verdad? Que se hablan de un mensaje, mucha gente no lo entiende, no lo comprende, no lo puede absorber. Porque realmente, amados hermanos, hermanas, no estás zambullido en la palabra, no escudriñas la palabra. Debemos de presentar defensa de nuestra fe, defensa de las cosas de Dios, pero con cordura, con humildad, con sabiduría. Amén, llenos de la palabra del cielo, llenos de la palabra de Dios, para poder hablar cosas, ¿verdad? Que abunden en sabiduría y en toda honestidad y en toda palabra, para no ofender, para no criticar, para no señalar a nadie, simplemente para dar un punto de opinión. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 24 y 28 dice: Jesús estaba paseando por el pórtico de Salomón, y se le acercaron los judíos, diciendo: ¿eres o no eres el ungido de Dios? ¿Eres o no eres el Cristo? Detrás de esa pregunta había dos actitudes mentales. Había algunos que genuinamente querían saberlo y esperaban anhelante la respuesta. Amén. Pero había otros que sin duda usaban aquella pregunta como una trampa, querían inducir engañosamente a nuestro Señor, amén, a que hiciera una declaración que pudiera transgiversar, que la pudiera confundir, que la pudieran envolver en mentira, para convertirla en un delito, en una blasfemia aceptable ante los tribunales, y hacer una acusación, amén, que se pudiera encargar tal vez el gobernador de ese lugar, ese gobernador en ese momento, para que nuestro Señor Jesús tuviera problemas y problemas muy serios. Amén. Marvin, amén. Carolina, Dios te bendiga, Dios te guarde. Mándenos un comentario, díganos de dónde nos saludan, amén. Díganos de dónde nos están saludando, de dónde están escuchando, de dónde se están conectando, amén. De dónde se están conectando, amados hermanos, amigos, amén. Mándenos un saludo, amén. Y dice ahí, ¿verdad?, que la respuesta de Jesús fue que ya les había dicho. Jesús les dijo que ya les había dicho que Él era el Cristo. En Samaria se había revelado al pueblo, a la gente, como el Mesías, como lo vemos en Juan capítulo 4, versos 16. Cuando encontró a esa mujer samaritana que le dio agua del pozo, ¿verdad? Le dijo: si supieras el don de Dios, el cual está aquí y el que te está pidiendo agua, tú le pidieras del agua que brota para vida eterna. Él estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo cambiar tu circunstancia, yo puedo cambiar tu lamento en gozo, yo puedo cambiar la mala manera de vivir en unas cosas buenas, en agradables, en paz, en alegría. Él estaba diciendo: yo soy Jesús, el Hijo de Dios, amén, el que había nacido ciego como el Hijo del Hombre, como lo vemos en el libro de Juan capítulo 9 versos 37. Ese hombre era ciego de nacimiento y Jesús le sanó. Y dicen muchos que hasta incluso sus discípulos le dijeron: Señor, ¿y quién pecó ahí? ¿Sus padres o él por haber nacido, verdad, ciego?
Y le dijo Jesús, ni sus padres ni él pecaron, sino que esto es ¿para qué? Para que se glorifique el nombre del Señor a través de ese milagro, a través de ese prodigio. Amén. Y recuperó la vista ese hombre. Y ese hombre fue llevado a los tribunales. Se presentó a los tribunales y le dijeron que si realmente lo había sanado Jesús o era una mentira. Era una mentira para que él se hiciera, para que se hiciera de nombre, para que se hiciera de fama, para que mucha gente lo siguiera. Y le dijo, si este hombre me sanó, amén, yo puedo constatar que yo nací ciego. Toda mi vida tenía más de 30 y tantos años ese hombre y lo sanó nuestro Señor Jesús. Amén. Y les pudo decir que Él lo había sanado, que Él había tocado sus ojos y le había dado luz, que había podido ver la luz y que había podido ver las cosas que él no veía durante toda su infancia, durante toda su adolescencia, durante toda su juventud, y que gracias a nuestro Señor Jesús le regresó la vista y le dijeron, expulsado eres de los judíos del templo, tú no vas a poder entrar al templo, no vas a poder entrar a la sinagoga porque tú eres un seguidor de Jesús, no vas a poder congregarte con nosotros los judíos porque tú estás dándole helado al Señor. Y le dijo él, ¿qué cosas, verdad? Nadie podría hacer estas cosas si no vinieran de Dios. Amén. Y entonces él estaba dando claro que él era el Hijo del Hombre. Él era Jesús, ¿verdad? La reencarnación del cielo. Amén. El regalo más precioso que había dado nuestro Señor Dios para la salvación del mundo. Pero hay algunas declaraciones que no hay por qué hacer de palabra, especialmente una audiencia cualificada para percibirlas. Habla dos cosas acerca de Jesús que le colocaban más allá de toda duda. Las expresará con palabras o no. Amén. Sus obras, como lo dice en Isaías 35, versos 6, del 5 al 6, cada uno de los milagros que Jesús era una prueba de que había venido el Mesías esperado. Y también sus palabras, como lo dice Deuteronomio capítulo 18, versos 15, sus enseñanzas eran una prueba fehaciente de que Dios hablaba por medio de él. Él hacía milagros, pero siempre volteaba al cielo y le decía, hacía una oración y ese hombre era sano. Yo recuerdo un pasaje bíblico cuando el Señor escupió en la tierra, hizo lodo y le puso ese lodo en los ojos de ese hombre y recuperó la vista. Amén. Muchos han de haber pensado, esa es una cochinada, ese hombre es un sucio. Amén. Pero el Señor de las cosas de la tierra, ¿verdad? De la tierra, Él escupió, ¿verdad? E hizo un poco de lodito y le puso en los ojos a ese hombre y ese hombre recuperó la vista. Amén. Tantas señales, tantos prodigios que no había hecho ningún hombre. Amén. Y los hizo nuestro Señor Jesucristo caminando en las calles de Jerusalén, en Capernaum, en Galilea, en toda Judea. Amén. Y ese hizo tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas agradables, tantas sanidades. Hombres y mujeres vinieron a Él. Amén. Porque les suplió, les dio alimento, les dio pan, les dio pescado. En el primer milagro, como lo está redactado en el libro, en la Biblia, cuando Él hizo vino, amén, hizo vino en unas vasijas llenas de agua, empezó a ver la gente que había algo de Dios en sus manos. E incluso los judíos llegaron a decirle que Él era un mago, que Él era un hechicero, que era un hijo del diablo, porque hacía cosas que maravillaban a todos y toda la gente lo seguía a través de esos milagros y de esos prodigios. Amén. Pero la inmensa mayoría de los judíos no había aceptado esas pruebas, no eran del rebaño de Jesús. Jesús les dijo, tú no me crees porque no eres de mi rebaño, no eres de mis ovejas, por eso señalas todo lo que yo hago. Amén. Pero aunque la mayoría no aceptaron a Jesús, algunos sí, y ellos, amén, les prometió la vida eterna a toda la gente que lo recibió. Por eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 12, versos 1, ¿verdad? Que a todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hecho no de hombre, no de varón, sino de espíritu, ¿verdad? Que lo hizo el Espíritu del Señor, nacido de espíritu. Amén. No de cosas de varón, sino nacido del Espíritu de Dios. Amén. Y eso nos hace, ¿verdad?, valorar que somos hechos, amén, hijos del Señor a través no de nuestras obras, no de nuestros actos,
no de nuestras actitudes, porque hoy hacemos cosas buenas y mañana hacemos cosas malas. Hoy estamos hablando bien y mañana o en otro momento hablamos mal. No de nuestras propias obras, no de nuestras propias actitudes, porque nosotros pudiésemos errar, pudiésemos equivocarnos. Pero el Señor es tan maravilloso, tan lleno de misericordia, que nos da la oportunidad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Les prometió que si le aceptaban como maestro y Señor, si llegaban a nacer de su rebaño, toda la pequeñez de la vida terrenal se pasaría y conocería la gloria y magnificencia de la vida de Dios. Una vida que no tendría fin, porque nada les podría arrebatar de su mano, como lo dice ahí en los versículos posteriores. Eso no quiere decir que no experimentarían la aflicción, el sufrimiento o la muerte, no, sino que en los más dolorosos momentos y en las horas más oscuras de nuestra vida, en las más fuertes circunstancias, en la más difícil prueba, amén, estaría sosteniéndonos y rodeándonos aún en un mundo que se precipita al desastre. Experimentaremos la serenidad de Dios, la calma de Dios, la paz de nuestro Señor. Amén. En el versículo 29 y 30 proseguimos. Dice: mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Este pasaje presenta la misma confianza inalterable y la seguridad inconmovible de Jesús en el Padre. Su confianza veía el origen de todas las cosas en Dios. Acababa de hablar de sus ovejas. Si no hubiera dicho nada más que esto, habría parecido que ponía su confianza en sí mismo. Pero ahora vemos su confianza que está en el Padre. Es el Padre que le ha dado esas ovejas, y tanto como Él, sus ovejas están en la mano del Padre. Tanto Él, nuestro Señor Jesús decía: yo y mis ovejas me las dio mi Padre, y nadie las arrebata de mi mano. Nadie las arrebatará, ni el sufrimiento, ni el padecimiento. Por eso Pablo, amén, en su carta, ¿verdad? Dice: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni prueba, ni desengaño, ni ángel, ni principados, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo oscuro. Amén. ¿Qué es lo que me va a separar del amor de Dios? Si en Él lo tenemos todo. Tenemos vida, tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos crecimiento. Amén. ¿Qué es lo que nos va a separar del amor de Dios? Jesús tenía aquella seguridad inconmovible porque tenía una confianza inalterable en su Padre. Su actitud ante la vida no dependía de su confianza en sí mismo, sino de la confianza en Dios. Estaba seguro no de su propio poder, sino del poder del Todopoderoso. Y ahora llegamos a una afirmación sublime: yo y mi Padre somos uno. En el verso 30, yo y el Padre somos uno. Amén. Yo y mi Padre somos uno. Ahí se está representando como un Dios todopoderoso, como el Dios Hijo. Recuerden que estamos viviendo, Dios es la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él se representa como el Padre, como el Hijo. Amén. Él dice: yo y el Padre somos uno. Está diciendo que Él es Dios Hijo, Dios Padre que está en el cielo, y Dios Hijo que estaba en ese momento caminando en la tierra, y Dios el Espíritu Santo después descendió con poder, amén, a toda la gente que estaba reunida en Jerusalén, como lo veremos después. Amén. Si vamos a la misma Biblia en busca de interpretación, encontraremos que en el capítulo 17 Jesús hace referencia a la necesidad de que como los cristianos sean uno como el Padre. Amén. En el capítulo 17 del libro de Juan, amén, dice la palabra en el verso 13: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la palabra de Dios somos santificados, amados amigos, amigas, hermanos, hermanas. Es por eso que es preciso. Dios le bendiga a la hermanita Dora Elizabeth, ¿verdad? Fuentes allá, que nos escucha desde El Salvador. Dios le bendiga, Dios le guarde, amén. Dice en el versículo 30, ¿verdad?, que estábamos leyendo: yo y el Padre somos uno.
¿Cuál es la unidad que debe de existir entre el cristiano y cristiano? Su secreto es el amor, como lo dice Juan capítulo 13, versos 34. Los cristianos son una sola cosa porque se aman. De la misma manera que Jesús es una sola cosa con Dios porque se aman. Aquí está la esencia de la declaración de Jesús. El vínculo de la unidad es el amor. Jesús era una sola cosa con el Padre porque le amaba. Su unidad con Dios fue la unidad del perfecto amor manifestado en obediencia perfecta. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 13, versos 34. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Ahí es donde se manifiesta que si somos discípulos de Jesucristo, cuando nos amamos unos a otros, cuando andamos en perfecta unidad, en perfecta paz, no hablando de los demás, no diluyendo las cosas verdaderas por las cosas falsas, por no dar mal testimonio de la gente. Amén. Si ellos fallaron, si ellos pecaron, eso es su relación personal con Dios la que se daña, no es la nuestra. Nosotros no le echemos más leña al fuego señalando o criticando al hermano, a la hermana, al hombre, a la mujer que falla. No, dejemos que ellos se presenten ante Dios, porque ellos van a tener su propia conferencia, ellos van a presentarse. Dice la palabra de Dios que el hombre, está escrito que el hombre viva una sola vez y de ahí el juicio, viva y muera una sola vez y de ahí el juicio. Amén. Entonces ellos tienen que presentarse con Dios y dar, ¿verdad?, la palabra por sus obras. Dejemos a nuestro Dios que hable con ellos, que nosotros podamos darle una palabra de aliento, de vida, y no una pedrada, como decía nuestro Señor Jesús: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Amén. En este día, ¿verdad?, compartimos el tema, el por qué las luces, el por qué la festividad, el por qué, ¿verdad? Dice que en diciembre es la fiesta de la dedicación, Hanukkah, ¿verdad?, que es la fiesta de los judíos que celebran el 25. Nosotros celebramos, ¿verdad?, festejamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, ese ya es otro tema. Nosotros hoy en día tenemos que andar en armonía, en paz, con todos y con todo. Amén. En este día yo te pido en el nombre de Jesús, deje las cosas, ¿verdad? Deje valores el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nos acerquemos confiadamente a la fuente que es la misericordia, la paz, el amor. Amén. Por toda la fraternidad, por todos los hermanos, amigos, amigas, ¿verdad? Es el momento de decirle a ese hombre, a esa mujer que has ofendido, perdóname. A ese hombre, a esa mujer que le has fallado, perdóname. En el nombre de Jesús te pedimos, ¿verdad? Nos clamamos a Dios para que todo esto no solo quede en palabras, no solamente quede en palabras, sino que nos ayude, ¿verdad?, a fortalecernos espiritualmente, que nos ayude, ¿verdad?, al crecimiento, ¿verdad?, en conocimiento, en sabiduría, para que nosotros podamos poner por obra. Y muchas veces reconocemos que muchas veces fallamos y seguimos fallando porque somos hombres, somos humanos, somos personas, somos hombres de carne y hueso, llenos de tantos sentimientos, ¿verdad?, llenos de tantas cosas aún malas en nuestra vida. Pero pidámosles al Señor Dios que nos ayude a no criticar, a no ofender, a no señalar cosas que no entendemos y que no sabemos. Oh Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, bendigas a mis hermanos que se conectaron esta mañana, Padre, que se conectaron esta tarde, Dios. Bendito Dios a esta estación, a esa transmisión de radio, Padre. Bendice, bendito Dios, a mi hermana Dora, que está en El Salvador, Señora Brian. Bendito Dios, donde quiera que se encuentre, Padre. A mi hermano Fernando Torres, que nos está escuchando, tal vez en Asbury, tal vez no sé, en su trabajo, Señor. A la iglesia Nuevo Remanente, Señor, que se conectó a nosotros. A nuestro hermano DJ, Padre, bendícelo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos que escucharán esa transmisión tal vez más adelante. Yo te pido por sus vidas, te pido por sus ministerios, sus familias, Señor. Oh Dios mío, dice tu palabra, lo que acabamos de leer, Padre, que el Padre te dio esas ovejas y nadie las arrebata de tu mano. Yo te pido, Señor, que nadie arrebate a mis hermanos de tu mano, Señor, que los fortalezcas, que si alguna vez sintieron ese deseo de separarse de ti, Señor, que hoy, Señor, se acerquen a ti, Padre, que crean más en ti y en sus obras, en tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por este momento, Señor, por esta relación
tan personal que tenemos, Padre. Gracias por todos aquellos hombres y mujeres valientes que arrebatan tu reino. Gracias, bendito Dios, por este ministerio, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por todos aquellos que nos han escuchado y escucharán más adelante. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias. Gracias por sintonizarnos.